Buen día, les voy a explicar la unidad 4 de la materia de control estadístico de la calidad, que es muestreo de aceptación. En las actividades de control de calidad, en ocasiones es necesario inspeccionar lotes de materia prima, así como partes o productos terminados para asegurar que cumplen ciertos niveles de calidad con un buen grado de confianza. En unidades pasadas nosotros nos poníamos en los zapatos del fabricante o del proveedor, donde decíamos somos capaces de cumplirles al cliente, o nuestro proceso es capaz, o nuestro proceso está bajo control. Nos poníamos en los zapatos del fabricante, pero ahora nos vamos a poner en los zapatos del cliente. Entonces una parte importante del control de calidad, del control estadístico de la calidad, pues es el muestreo de aceptación, porque nosotros como clientes a veces necesitamos inspeccionar lotes de materia prima. No a veces, siempre tenemos que inspeccionar lotes de materia prima. Cuando somos clientes que le queremos comprar algo a algún proveedor, pues siempre lo calamos. Es más, eso siempre lo hacemos todos nosotros. No sé si ustedes todos lo hemos hecho, hemos inspeccionado nuestra materia prima, lo que compramos. Cuando compramos unos audífonos, lo primero que hacemos es sacamos el celular para revisarlo, ¿no? O cuando compramos también un celular, lo primero que hacemos es abrir la caja y prenderlo para ver si funciona. Entonces, siempre nosotros como clientes vamos a inspeccionar la materia prima o lo que compramos. Pero hay empresas que necesitan lotes enormes de materia prima. Entonces ahí es donde entra el muestreo de aceptación. Aquí me está diciendo, el muestreo de aceptación es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un lote, que se realiza con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. Por ejemplo, si yo le compro a cierto proveedor una caja de 1000 focos, pues no me voy a poner a inspeccionar cada foco. Lo que puedo hacer es saco una muestra, inspecciono esa muestra, y en base a los resultados que tuve de esa muestra acepto o rechazo el lote de los focos. Eso es el muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación es una alternativa a la inspección al 100%, porque en vez de inspeccionar todo el lote completo de materia prima, solo se inspeccionan unos cuantos elementos de dicho lote. Entonces ahí está. Si yo compro una caja de 1000 focos, pues no me voy a poner a inspeccionar cada foco. Son 1000 cuando termino yo solo. Pues mejor saco una muestra, digamos de 20, y de esos 20 voy a ver si los 20 sirven, o si veo que salen defectuosos de esos 20, pues yo ya decido si acepto o rechazo la caja de los focos. ¿Cuándo se usa el muestreo de aceptación? Pues para evaluar si un producto costoso funciona y es necesario destruirlo. Cuando el costo de la inspección al 100% es muy alto, pues aquí sabemos que cuando queremos inspeccionar algo al 100%, pues a lo mejor me puede ser muy costoso, o puedo perder mucho tiempo, o puedo perder a unos trabajadores. Los pongo a inspeccionar al 100%, pues me dejan de hacer otra cosa más importante por estar inspeccionando. Cuando no se cuenta con información de calidad del productor, yo es productor nuevo, ni sé ni qué onda, si realmente es confiable su materia prima, pues hago un muestreo de aceptación. Cuando la inspección al 100% no es posible, por ejemplo, si yo le compro cervezas a la Corona, pues la Corona me hace 2-3 millones de botellas al día. Entonces inspeccionar al 100% 2 o 3 millones, pues no se puede. Cuando no se usa inspección automática, pues también a veces hay máquinas automatizadas que te inspeccionan, te dicen, esta es buena y esta es mala, y lo pueden hacer a gran velocidad. Pero cuando no hay ese tipo de inspecciones automáticas, pues hay que hacer muestreo de aceptación. En base a la información obtenida con la inspección de un muestreo de aceptación, se toma la decisión aceptar o rechazar todo el lote. Entonces, digamos, de una caja de 1000 focos, si yo saco una muestra de 20, analizo esos 20 focos, y de ahí puedo saber si acepto o rechazo todo el lote. Con esas 20 puedo saber si acepto o rechazo todo el lote.
Si los lotes son aceptados, pasan directamente a ser utilizados. Pero si el lote es rechazado, entonces es devuelto al proveedor o podría estar sujeto a alguna otra disposición. A veces si hay un lote rechazado, yo como cliente rechacé un lote, pues el proveedor me va a decir, no, pues ya lo tienes allá, pues te lo vendo a un 10% lo que normalmente te iba a costar. Eso ya depende de cómo se pongan, cómo traten el cliente y el proveedor. Si los criterios de calidad con los que se inspecciona son variables de atributos de tipo pasa o no pasa, entonces un plan simple de muestreo de aceptación está definido con un tamaño de lote N mayúscula. N va a ser el tamaño del lote, N minúscula es el tamaño de la muestra y un número de aceptación C. Por ejemplo, N mayúscula 6000, N minúscula 200 y C igual a 2. ¿Qué significa eso? Que en un lote de 6000 unidades se selecciona e inspecciona una muestra de 200 y ya que se inspeccionaron esas 200, si entre esas se encuentran 2 o menos piezas defectuosas, entonces el lote completo es aceptado, pero si aparecen 3 o más, el lote es rechazado. Entonces me va a decir cuántas piezas acepto como máximo de defectuosas, la letra C. El muestreo de aceptación presenta algunas desventajas como las siguientes. Existe el riesgo de aceptar lotes malos y rechazar los buenos. Aunque en un plan de muestreo de aceptación estos riesgos están previstos y cuantificados. Pero bueno, recordemos que siempre va a haber diferencia entre una muestra y una población. Siempre vamos a tener diferencias, porque de una muestra obviamente estamos dejando ir información de otros elementos que no los tomamos en cuenta en dicha muestra. Entonces hay riesgo de aceptar lotes malos. ¿Por qué? Porque imagínense de mi caja de 1000 focos, puedo aceptar lotes malos. Imagínense que haya focos, cuando yo haga mi muestreo, no agarre ningún foco malo, porque obviamente siempre te van a salir focos malos o unidades malas, siempre te van a salir. Pero en mi muestra, digamos que en la caja tengo focos malos, pero en mi muestra yo ya saqué puros buenos y yo voy a aceptar ese lote y chin, al último me doy cuenta que tenía más defectuosos y yo no los saqué en la muestra. O rechazar los lotes buenos también. Sabemos que hay varios focos que están malos, pero imagínense que están arriba todos los malos y yo agarro todos los de arriba y todos los de abajo estaban buenos y chin, rechacé ese lote. Entonces pueden haber estos riesgos de aceptar lotes malos o de rechazar lotes buenos. Si no quieres esos riesgos, pues inspecciona al 100%. Pero pues ya sabemos por qué no es recomendable inspeccionar al 100%. Proporciona menos información acerca del nivel de calidad del producto o de su proceso de fabricación. Aunque esté bien utilizada, la información obtenida es suficiente. Pues hay menos información de una muestra a una población, sabemos. Se requiere más tiempo y conocimiento para planificar y documentar el muestreo comparado con la inspección al 100%. Pues sí, cuando tú vas a hacer un muestreo de aceptación tienes que hacer un plan y vamos a ir viendo cómo se hace, que sí es un poquito tedioso. La verdad, hacer planes de muestreo son un poquito tediosos, porque si hacemos una inspección al 100, digo, todos los que están trabajando, vénganse, dejen de hacer lo que están haciendo y pónganse a inspeccionar. Y pues obviamente pues así se requiere menos tiempo de planificación. Yo agarro a todos y me pongo a inspeccionar. Pero cuando quiero hacer un muestreo de aceptación necesito ver riesgos, necesito ver niveles, los niveles que vamos a ver más adelante, necesito ver necesito utilizar tablas, necesito utilizar algunas cálculos. Entonces sí me tardo mucho en hacer un plan de muestreo que planificar al 100%. Planificar al 100% es agarro a todos y me pongo a inspeccionar. ¿Qué tanto planifiqué? Pues no duró ni un segundo la planificada. Pero cuando yo hago un plan de muestreo, un plan de aceptación, de muestreo de aceptación, sí me tardó un poquito de tiempo. Vamos a ir viendo cómo desarrollando ejercicios donde vamos a ver que pues sí nos tardamos un poquito
en hacer cálculos, en escoger índices, en ver las tablas, y sí es un poquito tedioso, pero de todos modos pues es algo que tenemos que saber hacer como ingenieros. Tipos de planes de muestreo, pues sabemos que, acuérdense que en los procesos ya hemos visto desde la unidad 1, unidad 2, unidad 3, estamos viendo que podemos trabajar con atributos o podemos trabajar con variables. Entonces, puedo sacar planes de muestreo en base a atributos y puedo sacar planes de muestreo en base a variables continuas. Los planes por variables continuas, se toma una muestra aleatoria del lote y a cada unidad se le mide una característica de calidad de tipo continuo, ya sea longitud, peso, volumen, temperatura, bla bla bla. Con las mediciones se calcula un estadístico que por lo general está en función de la media y la desviación estándar, y al comparar el valor de tal estadístico frente al valor de tablas de acepto se rechaza todo el lote. Entonces, cuando yo hago un plan de muestreo por variables, pues lo que hago es medir. Digamos que de 1000 refrescos, pues me pongo a medir cuántos mililitros tienen cada uno. Digamos de 1000 hago una muestra de 20 y de esos 20 saco cuántos mililitros trae. En los planes de atributos se extrae de manera aleatoria una o más muestras de un lote, y cada pieza de la muestra es clasificada de acuerdo con ciertos atributos como aceptable o defectuosa, o también por cantidad de defectos. También acuérdense que cuando estoy trabajando por atributos puedo hablar de defectuosos o de defectos. En general, los planes más usuales son los de atributos, porque se nos es más fácil clasificar la materia prima como pasa o no pasa. Fíjense bien, hay veces que, bueno, yo he visto en las empresas en donde, aunque estén trabajando con variables, de todos modos utilizan planes de atributos, porque pues al fin de cuentas las piezas pasan o no pasan. Entonces casi siempre en la industria se van a topar con que los planes de muestreo de aceptación van a ser de atributos, pasa o no pasa, ya sea si estés trabajando con atributos o estés trabajando con variables. Pero no, nosotros en estadística pues obviamente tenemos que ver la diferencia entre un atributo y lo que es una variable continua. Entonces, cuando yo estoy en estadística, pues cuando yo estoy trabajando con atributos se tiene que hacer su procedimiento de atributos, y cuando estoy trabajando con variables se tiene que hacer su procedimiento con variables. Aunque les digo que en la vida real siempre se utiliza como planes de atributos. Muestreo de atributos simple, doble y múltiple. Ándale, esto es algo muy importante de los planes de muestreo simple, doble y múltiple. Los planes de atributos se clasifican de acuerdo con el número de muestras que se toman para llegar a una decisión. Por ejemplo, en el plan de muestreo simple se toma una muestra de tamaño n, y si en esta se encuentran c o menos unidades defectuosas, el lote es aceptado, del otro lado, de lo contrario es rechazado. Como en el ejemplo que ya habíamos visto, n6000, n mayúscula 6000, n minúscula 200 y c2. Entonces de un lote de 6000 le saco una muestra de 200. De esos 200, si me salen dos o menos artículos defectuosos, pasa el lote, todo el lote. Pero si de esos 200 me salen más de 2 defectuosos, los rechazo. Aquí es lo que me dice aquí. Dicho rápido de un diagrama, pues lo podemos también es más fácil digamos que explicar esto con un diagrama. Un lote de 6000, se saca una muestra de 200. ¿Se encontraron más de 2 defectos? Porque C es 2. ¿Se encontraron más de 2 defectos? Pues no. Si no se encontraron más de 2 defectos, se acepta el lote. Pero si sí se encontraron más de 2, se rechaza. Esto lo podemos hacer si estamos trabajando en una empresa, y en vez de explicar todo esto así a un operario, le puedo decir: mira, con esta tablita con este mapita tú te puedes orientar si aceptas o rechazas un lote. Porque sí, obviamente en las empresas hay operarios que si tú les dices algo así, si tú les dices esto, te van a decir: no te entiendo, dime lo más simple. Pues tú lo puedes decirle a tu operario así, de esta manera, y te lo va a entender mejor. Por su parte, un plan de muestreo doble, ese fue un plan de muestreo simple.
simple. Saco mi muestra y decido si rechazar, si hay más de 2, rechazo, y si hay 2 o menos, acepto. Ese es el simple. El doble, se pueden tomar hasta 2 muestras para tomar la decisión de aceptar o no. La idea es tomar una primera muestra de tamaño más pequeño que el plan simple para detectar los lotes, si son buenos o si son malos. En los casos en los que la primera muestra no se puede decidir, entonces se toma una segunda muestra. Digamos que si tomo mi primera muestra y si no logro decidir, pues tomo otra. Como aquí tengo un ejemplo, N mayúscula 3000, N1 80, C1 1, N2 80 y C2 4. Entonces N es el tamaño del lote, N1 es el tamaño de la primera muestra, C1 es el número de aceptación para la primera muestra, N2 tamaño de la segunda muestra y C2 es tamaño de aceptación para las 2 muestras. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que por lo tanto de un lote de 3000 piezas se toma una primera muestra de 80. En base a la información aportada en esta primera muestra se pueden hacer 3 decisiones. Yo de la primera muestra de 80 puedo tener 3 decisiones. La primera es aceptar el lote cuando la cantidad de unidades defectuosas es menor o igual que 1. O sea, C1 es 1. Esa es la primera decisión. Si yo me encuentro, si en la primera muestra yo veo que salieron defectuosos 1 o menos, yo acepto. La segunda, rechazar un lote cuando el número de piezas defectuosas sea mayor que 4. C2 es igual a 4. Si yo tengo más de 4 errores, más de 4 defectuosos del lote, de la muestra, yo rechazo el lote. Pero ¿qué pasa si tengo 2 o 3? Si tengo 2 o 3, pues tomo una segunda muestra de 80 unidades. Aquí me está diciendo, cuando no ocurra ninguno de los 2 casos anteriores, si la cantidad de unidades defectuosas en las 2 muestras es menor o igual que C2, o sea que 4, el lote es aceptado, y si es mayor, pues entonces es rechazado. Dicho más fácil con un diagrama, de un lote de 3000 unidades, saco una muestra de 80, una primera muestra de 80. Ya que revisé esas 80, me encontré más de una defectuosa. Si no me encuentro más de una defectuosa, se acepta el lote. Pero si sí me encuentro más de una defectuosa, me voy aquí. Se encontraron más de 4 en esta primera muestra de 80. Se encontraron más de 4 defectuosos, sí. Entonces si sí, se rechaza el lote. Si no, se toma una segunda muestra. Y si se toma la segunda muestra, se encontraron más de 4 defectuosos en la segunda muestra, pues que no, se acepta el lote. Que sí, se rechaza el lote. Y el plan de muestreo múltiple, pues es una extensión del doble. O sea que un plan de muestreo múltiple quiere decir que puedo sacar 3, 4, 5, 6, 7, 8 muestras o más. Pero yo diría que con el simple o la doble es más que suficiente. Curva característica de operación CO. Esta curva característica es una representación gráfica del desempeño de un plan de muestreo en función de su proporción de defectuosidad del lote. Es decir, describe la relación que existe entre la probabilidad de aceptar un lote dada su proporción defectuosa y la proporción defectuosa de ese lote. Entonces es una relación, una gráfica, una relación que hay de la probabilidad de aceptar un lote y de la proporción de defectos que tenga ese lote. Como por ejemplo, aquí tengo uno, supongo que en una fábrica se producen lotes de tamaño grande y que, bueno, no te dicen el tamaño del lote, y que antes de enviarlos el cliente les aplica un plan de muestreo simple por atributos definido con N60 y C1, que significa que una muestra de 60 y que te va a aceptar como máximo un defectuoso. Con ello, en una muestra aleatoria de 60 se encuentra, si se encuentran de 0 o un defectuoso, entonces es aceptado y se envía al cliente. Pero si se encuentran 2 artículos o más, pues el lote es rechazado. Es lo que pasaría si el cliente les hace ese plan de muestreo. Aquí está la proporción de defectuosos. Este significa que es 0.1%, 0.5% de defectuosos si yo tuviera 0.5% de defectuosos en mi muestra, la probabilidad de aceptar el lote es de 0.9982. Si yo tuviera 0.5% de defectuosos
en una muestra, la probabilidad de ser aceptado es de 0.96. Si yo tuviera un 1% de defectuosos, en la muestra, la probabilidad de ser en el lote, si tengo un 1% de defectuosos en el lote, la probabilidad de ser aceptado es de 0.87. Si yo tengo un 1.5% de defectuosos en el lote, la probabilidad de ser aceptado es 0.72. Si yo tengo 2% de defectuosos en mi lote, la probabilidad de ser aceptado es de 0.66. Así sucesivamente, entre más defectuosos tenga, la probabilidad de aceptación va a ser más pequeña. Aquí tomamos valores desde muy pequeños hasta más grandes. Como por ejemplo, ¿se acuerdan cuando graficábamos en matemáticas? Cuando quieres graficar una parábola, para que se te vea bien la parábola, la curva de la parábola, pues utilizas valores muy pequeños. Y muchos valores y muy pequeños para que se pueda ver la curva, porque si utilizas pequeños valores no se va a ver bien la curva. Entonces aquí también, aquí hipotéticamente dice, si tú tienes 0.1% de defectuosos en tu lote, la probabilidad de ser aceptado es de 0.9982. ¿De dónde sale esta probabilidad de ser aceptado? Es la distribución binomial. Acuérdense, en la distribución binomial existe un éxito o existe un fracaso. Entonces la distribución binomial me dice que la probabilidad de éxito puede ser la proporción de defectuosos, y el fracaso es la proporción de los que no son defectuosos. Acuérdense, eso lo vimos en probabilidad estadística. Yo saco una probabilidad de que no salga ninguno o de que salgan hasta uno, lo sumo y me da 0.9982. Como aquí me está diciendo que te permite 0 o 1 defectuosos nada más. Aquí te está diciendo, te pide 0 o 1 defectuosos. Entonces solamente es probabilidad de 0 y probabilidad de 1. Se suman la probabilidad de 0 y la probabilidad de 1 y me da 0.9982. Si yo tengo una P de 0.001 o una proporción o una probabilidad de éxito de 0.001, la probabilidad de aceptación es la suma de P0 más P1 y me da 0.9982. Bueno, no les voy a explicar, no me voy a detener a explicarles esto. Se los puedo, si lo gustan, yo les puedo explicar de dónde sale esta probabilidad de aceptación. Pero bueno, no quiero que el video se haga grande. Entonces, entre más pero sí, la idea importante de esta tabla es que entre más defectuosos hay en tu lote, la probabilidad de aceptación va a ser más baja. Muy bien. Entonces, esta relación de defectuosos y la probabilidad de aceptación, si yo lo grafico, me va a dar una curva. Esa es la curva CO o la curva característica de operación. ¿Qué me está diciendo? Que entre... Aquí está, este es el eje de los defectuosos y este es el eje de la probabilidad de aceptación. Entonces, entre más defectuosos tenga, la probabilidad de aceptar va a ser menor. Entonces, te va a hacer una curva. ¿Sí? ¿Qué más quisiera? Que obviamente que la curva de operación, esta es la curva ideal. ¿Qué más quisiéramos? Que así fuera la curva ideal, que de 1 o menos sean aceptados, tengan la probabilidad del 100% de ser aceptados, y que de 1 o más no tenga ninguna probabilidad de ser aceptado, o que tenga probabilidad de 0 de ser aceptados. ¿Qué más quisiera? Pero no. Acuérdense que puede que acepte lotes malos o que rechace lotes buenos. Entonces la curva ideal sería esta, que de 1 para atrás todos sean aceptados, todos mis lotes que te contengan 1% o menos sean aceptados, y que tengan más de 1 todos sean rechazados. Es lo que quisiéramos. Esto pasaría si yo inspecciono al 100%. Si yo inspecciono al 100%, si tengo un lote de 1% o menos, todo esto va a ser aceptado, y más de 1% o más, todo va a ser rechazado. Pero no, como estamos trabajando entre muestras, pues entonces la curva de característica de operación va a ser una cascada que va a ir bajando así. Propiedades de las curvas características de operación. No existe un plan de muestreo que tenga la curva ideal.
¿Por qué? Pues no hay, mientras estés trabajando con muestras nunca te va a pasar esto. Nunca te va a pasar esto. ¿Por qué? Porque pues no estás inspeccionando al 100%. Si inspeccionaras al 100% así fuera la curva de operación, la curva característica de operación, pero como no, pues va a ser así. Entonces nunca va a haber una curva ideal. De esta manera todo plan de muestreo tiene riesgos de rechazar buena calidad y aceptar la mala. Puedes caer en una situación en la que rechacé buena calidad o acepté mala calidad. Lo que sí existe son planes que tienen mayor probabilidad de aceptar buena calidad y de rechazar mala. Esto sí, yo lo puedo con unos valores yo puedo reducir estos riesgos. Reducir estos riesgos yo los puedo reducir, los vamos a ir viendo más abajo. Al aumentar el tamaño de la muestra y el número de aceptaciones se obtienen planes que tienen mayor potencia de distinguir buena calidad de la mala. Por ejemplo, cuando yo tengo un plan de 60 con un tamaño de muestra de 60 con una CD1, la probabilidad de aceptación es de 0.32. Y si vamos aumentando la n minúscula y la C2, la C, perdón, si los vamos aumentando el tamaño de la muestra y el tamaño de C, va a ser más esta curva se va a ir haciendo parecida a esta, como por ejemplo estamos viendo aquí. Esta es la que teníamos en un principio. Este es con 61. Esta que sigue, la de en medio, es con 122. Y la que sigue, la que está más a la izquierda, es con 244. Y C con 4, perdón. Entonces, entre más aumentemos el tamaño de la muestra y el valor de C, pues obviamente cada vez se va haciendo más empicada la curva de operación. Entonces, de esta se está pareciendo más a esta. ¿Sí vemos? Muy bien. Pues es obvio, ¿por qué? Porque si tú estás aumentando el tamaño de la muestra, pues quiere decir que obviamente esa muestra cada vez está siendo más representativa a la población, o en este caso al lote. Índices para los planes de muestreo de aceptación. En una relación cliente-proveedor en la que existe un plan de muestreo de aceptación, de por medio hay dos intereses. Por un lado, el proveedor quiere que todos sus lotes que cumplen un nivel de calidad aceptable sean aprobados. Fíjense bien, hay dos intereses, una la del cliente y la otra la del proveedor. Como dijimos que puede que rechacemos lotes buenos o aceptar lotes malos, pues obviamente el proveedor quiere que todos los lotes que cumplen con su nivel de calidad aceptable sean aprobados. A ver, si yo te voy a mandar lotes buenos, quiero que me los apruebes todos. Pero obviamente existe el riesgo de que uno de esos lotes buenos no se los acepten. Y por el otro, el cliente desea que todos los lotes que no tienen un nivel de calidad aceptable sean rechazados. El cliente te dice, pues yo quiero que todos los que sean todos los lotes malos, pues se rechacen. Pero acuérdense que yo también tengo el riesgo de aceptar lotes malos. Por desgracia no es posible satisfacer de manera simultánea a ambos intereses mediante un plan de muestreo de aceptación. Ya vimos que pues no puedo reducir esos riesgos, pues no puedo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con muestras y no con todo el lote. Entonces, era lo que les decía. Un lote bueno, un lote bueno lo puedo aceptar o lo puedo rechazar. Un lote malo también lo puedo aceptar o lo puedo rechazar. Entonces, si yo tengo un lote bueno y lo rechazo, pues es el riesgo del productor. El productor dice, oye, está bueno, no me lo rechaces. O también un lote malo, yo lo puedo aceptar
Y ahí es cuando, chin, pues yo como consumidor, ese fue mi riesgo, ya valió. Ante esta situación, lo que se hace para atender de manera parcial a ambos intereses es diseñar planes de muestreo que tengan una alta probabilidad de aceptar lotes buenos y una baja probabilidad de aceptar lotes malos. Fíjense bien, nosotros podemos hacer esto. Podemos diseñar planes de muestreo que tengan alta probabilidad de aceptar lotes buenos y baja probabilidad de aceptar lotes malos. De todos modos, siempre se nos va a ir de que vamos a aceptar lotes malos, siempre. Nos puede pasar de que podemos aceptar lotes malos. Nosotros podemos reducir esa probabilidad de aceptar esos lotes malos y de tener una gran probabilidad de aceptar lotes buenos. El punto de partida para esto es definir los índices que establezcan para una situación específica, lo que se considera como calidad aceptable, intermedia y no aceptable, con sus correspondientes probabilidades de aceptación. Esto se explica a continuación. Entonces, vamos a ver el primer índice, que es el nivel de calidad aceptable, o NSA, o AQL también en inglés, AQL. El NSA o AQL representa el nivel de calidad aceptable de un lote, es decir, se desea aceptar lotes cuya proporción defectuosa sea menor o igual al NSA. Digamos, si yo digo, yo te voy a aceptar los lotes que tengan un 1% o menos de defectuosos. Ahí está, ese es el NSA. Yo te voy a aceptar lotes con 1% o menos. Y ese es el NSA. De acuerdo con lo anterior, si un lote tiene un nivel de calidad igual a NSA, entonces la probabilidad de ser aceptado, la probabilidad de aceptarlo debe ser alta, y esta probabilidad se designa como 1 menos alfa. Nótese que la probabilidad de aceptar lotes con NSA no es igual a 1. Nunca vamos a tener una probabilidad una probabilidad al 100% de aceptar los lotes de buena calidad. Por lo tanto, hay un riesgo de no aceptar lo que se considera un nivel de calidad satisfactorio. A este riesgo se le tiene una probabilidad igual a alfa, generalmente es 5%. Por lo general pequeña, casi siempre es 0.05 o 1, ya sea 5% o de 10%. Casi siempre es 5%. Entonces yo voy a tener un 5% de probabilidad de rechazar lotes buenos, y voy a tener un 1 menos alfa, o sea, un 95% de probabilidad de aceptar esos lotes que son buenos. Entonces, los lotes con NSA, que significa lotes buenos. Entonces, yo voy a tener un 95% de probabilidad de aceptar lotes buenos, y un 5% nada más de probabilidad de rechazar lotes buenos. Esto se le conoce como riesgo del productor. Pues obviamente, si yo tengo un 5%, si voy a trabajar con un 5% de probabilidad de rechazar lotes buenos, pues es un riesgo del productor. El productor me va a decir, es que este es un 5% que tú me estás rechazando lotes buenos. Y nivel de calidad límite, este es otro índice, nivel de calidad límite, NSL o LQL. Cualquiera de los dos, lo vamos a trabajar como NSL. Es el nivel de calidad que se considera como no satisfactorio, y que los lotes tengan este tipo de calidad casi siempre deben de ser rechazados. Entonces, si yo tengo un nivel de calidad NSL, significa que como por ejemplo, si yo tengo un 2% de NSL, significa que todos los lotes con 2% o más van a ser rechazados. Siempre los quiero rechazar. Por lo antes dicho, si un lote tiene calidad igual a NSL, entonces la probabilidad de aceptarlo es muy baja, casi siempre 0.05. Y esto se le designa con una letra llamada beta. Si un lote tiene calidad igual a NSL, entonces la probabilidad de aceptarlo es muy baja. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que obviamente el NSL va a ser proporciones que no son satisfactorias o que son de mala calidad. Entonces, va a haber una probabilidad de aceptarlo. Acuérdense, si yo tengo un lote con un nivel de NSL, significa que ese lote tiene que ser rechazado, pero hay una probabilidad de todos modos de que se acepte. Entonces, pero esa probabilidad debe ser baja para que no aceptes lotes con
con mala calidad, para que no aceptes muchos lotes con mala calidad. Casi siempre entre 0.5 y 0.1. Siempre se va a utilizar 0.1, la mayoría de las veces va a ser 0.1. Y esta probabilidad se le asigna con la letra beta. La probabilidad de aceptar lotes de calidad no satisfactoria es cercano a 0, por lo tanto hay un riesgo de no rechazar este tipo de lotes. A este riesgo de probabilidad igual a beta se le conoce como riesgo del consumidor, que significa que aunque sea muy baja la probabilidad de aceptar lotes malos, de todos modos vas a aceptar lotes malos, y obviamente ese es el riesgo que va a llevar el consumidor. Dicho así, esta es la curva característica de operación. Si yo tengo un NSA o lotes buenos, si yo tengo lotes buenos, significa que yo voy a aceptarlos un 95% de las veces. Pero también voy a tener un 5% de que esos buenos también los pueda rechazar, y es por eso que es el riesgo del productor. Puede que me rechace lotes buenos. Entonces, cuando yo tengo un NSA, un nivel de NSA que me dice si mi lote es bueno, si yo voy a trabajar con un NSA, que significa que mi lote es bueno, entonces yo voy a tener un 95% de aceptar todos los lotes del productor. Pero también puede que tenga un 5% de rechazar esos lotes buenos. Y si yo también manejo un nivel de NSL, que significa que los lotes van a ser malos, pues puede que yo tenga también la probabilidad de aceptar esos lotes malos. Acuérdense, este eje es la probabilidad de ser aceptados, y este de acá es la proporción de defectuosos. Probabilidad de ser aceptados los lotes y la proporción de defectuosos. Entonces, si yo tengo un nivel de calidad NSL con cierta proporción de defectuosos, puede que yo tenga una probabilidad de aceptar ese lote que tiene un NSL que significa que es de mala calidad. Entonces, puede que yo lo acepte, y es el riesgo del consumidor. Pues vas a aceptar lotes malos. Pero obviamente estos son probabilidades muy pequeñas. Aquí se trabaja a veces con 0.1 y con 0.05. Entonces son probabilidades muy pequeñas. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejercicio con un método que se llama método de Cameron. Vamos a hacer un plan de muestreo de atributos con el método de Cameron. Una forma lógica de regular la relación cliente-proveedor mediante un plan de muestreo de aceptación simple es diseñar planes con una alta probabilidad de aceptar la calidad de NSA y que casi nunca se acepten calidad NSL. Entonces, NSA es buena calidad y NSL es mala calidad. Aquí veremos el método de Cameron, el cual se basa en la distribución de Poisson y da una buena aproximación a la distribución binomial. Este método se aplica en los siguientes pasos. Primeramente, vamos viendo los pasos, son 6 pasos nada más. Tenemos que desarrollar cada uno de estos pasos para poder hacer nuestro plan de muestreo de atributos. El paso número 1 es especificar los valores porcentuales deseados de NSA y NSL con su correspondiente probabilidad de aceptación 1 menos alfa y beta respectivamente, que casi siempre les digo, alfa va a ser de 0.05 y beta de 0.1. casi siempre se manejan esos valores. Como no se acuerdan en estadística inferencial 1, casi siempre era 95 y 5 en las pruebas de hipótesis o en los intervalos de confianza. Aquí también el alfa va a ser 0.05 y el beta va a ser 0.1. Convertir estos porcentajes a proporciones. El NSA hay que hacerlos decimales, hay que convertirlos. Casi siempre el NSA me va a decir 5%, 4%, entonces hay que convertirlo a decimales y se va a llamar P1.
Y P2 también, el NSL, si sabes que yo quiero trabajar con un 2.5% de NSL, pues hay que dividirlo entre 100 para hacerlo decimal, porque vamos a trabajar siempre con decimales. Calcular la razón de la operación RC P2 entre P1. Vamos a hacer una relación de P2 entre P1. De acuerdo con los valores alfa y beta, buscar en la columna apropiada de la tabla de Cameron el valor de R más cercano a RC. Si en la tabla hay dos números R aproximadamente igual a cercanos, se debe de elegir el menor. Ubicado el valor R de la tabla de Cameron, el número de aceptación C se encuentra en el mismo renglón R, en la columna C hacia la izquierda. En el mismo renglón donde se localizó R, pero en la columna de NP1 a la derecha de R, localizar el valor de NP1. El tamaño de la muestra se encontrará al dividir el valor entre P1. Entonces, ¿qué dijo? Ay, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio. Primeramente, esta es la tabla de Cameron. Aquí está un objeto en PDF. Lo que tenemos que hacer es darle doble clic. Al darle doble clic se me va a abrir. Esta es la tabla de Cameron. A veces no se abre. A veces nada más le doy doble clic y nada más me sale aquí así. No abre bien completamente. Le tengo que dar doble clic. Y cuando le doy doble clic, aquí abajo dice que ya se me abrió el PDF. Está parpadeando. No se me ha abierto por completo. Nada más le doy clic y ya está. Y esta es la tabla de Cameron. Tabla de Cameron para diseñar planes de muestreo. En base a esta tabla, nosotros vamos a hacer un ejercicio. Aquí me está diciendo. Vamos a trasladar este ejemplo a Word. Ahí está. Me dice, un cliente plantea a su proveedor que solo le envía aquellos lotes que contengan un buen nivel de calidad y deciden establecer un plan de muestreo de aceptación simple por atributos. El tamaño del lote es grande. No te dice el tamaño del lote, nada más te dice que es grande. Se acuerda un NSA de 0.4%. ¿Qué significa? Que los lotes buenos van a ser de 4% o menos. Que los lotes buenos que tengan defectuosos de 0.4% o menos. Si tiene más de 0.4%, ese lote ya no se considera bueno. Y que un lote de calidad igual a NSA tendrá la probabilidad de aceptación de 1 menos alfa de 0.95, o sea, un alfa de 0.05. ¿Qué quiere decir? Que los lotes que tengan 0.4% o menos de defectuosos, yo los voy a aceptar el 95% de las veces. El riesgo del proveedor es 0.05. ¿Qué más? También acuerdan un NSL de 2.55 y que los lotes con este nivel de calidad tengan la probabilidad de aceptación de 0.10. ¿Qué quiere decir esto? Que los lotes que tengan 2.55 o más ya son lotes malos. Y que obviamente se va a trabajar con un 0.10%, que yo voy a tener nada más la probabilidad del 0.10% de aceptar lotes de mala calidad o lotes con 2.55% de defectuosos o menos. Con ello el cliente está asumiendo el riesgo de beta de 0.10 de aceptar lotes de calidad pobre. Ya era lo que vimos anteriormente. Entonces vamos a ponerle crear un plan de muestreo de Cameron. Muy bien. Entonces el plan de muestreo de Cameron me dice que tengo que realizar estos 6 pasos. Vamos a realizar esos 6 pasos. Los voy a pasar aquí. Primer paso. Me dice especificar los valores porcentuales deseados para NSA y NSL.
Yo sé que tengo un NCA dice que yo tengo un NCA de 0.4%. Aquí está. Son los datos del ejercicio. Un NCA de 0.04. ¿Qué más? Un NCL también me está pidiendo. ¿Sabes qué? Dame un NCL. El ejercicio me dice que el NCL es de 2.55. Aquí está. Ahí está. Con su correspondiente probabilidad de aceptación 1 menos alfa y beta. Yo sé que 1 menos alfa es 95.95. Y mi beta es de 0.10. Así que voy a tener un alfa del 5. Es todo. Eso fue el paso 1. Esto es lo que me dice el paso 1. Especifica los valores de NSA. Aquí está el valor de NSA, el valor de NSL, el valor de 1 menos alfa y el valor de beta. Es lo que me dice el paso número 1. Ahí está. Dice, paso número 2, convertir estos porcentajes a proporciones. Estos dos los vamos a convertir a proporciones y ya no se van a llamar NSA ni NSL, se van a llamar P1 y P2. Entonces P1 me dice P1 me dice que es igual a NSA entre 100. Yo sé que mi NSA es de 0.4. Si yo lo divido entre 100 me va a salir 0.004. Fíjense bien. Lo vamos poniendo todo así como está. Para que no haya... Ay, ¿cómo le salió eso? Me dice que P1 es igual a NSA entre 100. Yo sé que el NSA es de 0.4. Aquí está, NSA de 0.04 entre 100, ¿cuánto me da? Le vamos a poner en la calculadora 0.4 entre 100 y me da 4 por 10 a la menos 3, que va a ser igual a 0.004. Se recorre el punto, acuérdense. Ese es el valor de P1. Ahora el valor de P2. P2 yo sé que es NSL entre 100. Yo sé que el NSL es 2.55. 2.55. ¿Cuánto me da 2.55 entre 100? 2.55 entre 100. Y me da 0.0255. 0.0255. Ahí está. Ya los convertí. Antes se llamaban NSA y NSL, ahora se llaman P1 y P2. Me dice, paso número 3, calcular la razón de operación RC igual a P2 menos entre P1. Me dice que RC es igual a P2 entre P1. Yo sé que P2 es 0.0255. Esto va a ser igual a 0.0255 entre P1 que es 0.004. ¿Cuánto me da eso? Lo único que hice fue, me dice que saque el valor de RC. RC es P2 entre P1. P2 es 2.55 y P1 es 0.0255 y P1 es 0.004. ¿Cuánto me da eso? Le vamos a poner en la calculadora. Ya lo tengo aquí, 0.0025 entre 0.004 y me da 6.37. Entonces mi valor RC es de 6.37. Lo voy a poner de otro colorcito para tenerlo resaltado. Entonces mi valor RC es dividir P2 entre P1. P2 para este ejercicio es 0.0255 y P1 es 0.004.
De acuerdo con los valores de alfa y beta, buscar en la columna apropiada en la tabla de Cameron el valor R más cercano a RC. Muy bien, vamos a ver. Me dice en el paso 4 vamos a abrir el valor, la tabla de Cameron. Aquí está la tabla de Cameron. Me dice, de acuerdo a los valores de alfa y beta, yo sé que tengo un beta de 0.10 y un alfa de 0.05. Acuérdense que 1 menos alfa es 0.95, pues alfa va a ser 0.05. Entonces, si yo tengo un alfa de 0.05 y un beta de 0.10, yo me voy a la tabla de Cameron. Aquí está alfa de 0.05 y beta de 0.10. Aquí está. Entonces, aquí mero, aquí me pongo, aquí me estoy. Esta es la columna que voy a trabajar, porque también tengo para 0.5 y 0.5 y para 0.5 y 0.01. Pero no, voy a trabajar en la de 0.05 y 0.10. ¿Por qué? Porque así es en el ejercicio. El ejercicio me dice que es un alfa de 0.05 y un beta de 0.10. Aquí está, este de aquí. Me dice, de acuerdo a los valores de alfa y beta, buscar en la columna propiedad de la tabla de Cameron el valor R más cercano a RC. Mi RC es de 6.37. Vamos a buscar el valor más cercano de esta columna con una alfa de 0.05 y con un beta de 0.10. Hay que buscar el valor RC más cercano, que el valor RC es 6.37, el más cercano es 6.51. Aquí está. Este de aquí no lo puedo seleccionar. Bueno, ese es ese 6.51, el más cercano. Otra vez, ¿cómo le hice? Me voy a la tabla de Cameron. Una vez que me fui a la tabla de Cameron, me voy a la columna. Tengo varias columnas aquí. Tengo varias columnas. Y me voy a la que tenga 0.05 en alfa y 0.10 en beta. ¿Por qué? Porque esos son los que tienen el ejercicio, 0.5 y 0.10. 0.05 y 0.10. Aquí está. Y me tengo que fijar de todos estos valores que hay hasta abajo, de todos estos valores de esta segunda columna, esta columna, de todos esos valores, tengo que buscar el valor que se acerque más a mi RC. Mi RC dijimos que es de 6.37. El más cercano es 6.51. Aquí me quedo aquí en el 6.51. ¿Qué más me dice? Si en la tabla hay dos números R aproximadamente igual de cercanos, siempre se debe elegir el menor. Yo ya dije que era el 6.51. Aquí le voy a poner R de 6.51. Es el más cercano. Estos son los valores de R. Todos estos son valores de R. Aquí me dice valores de R para. Entonces, el valor de R más cercano es 6.51. Aquí le pongo R de 6.51, que es el más cercano al 6.37. Ya ubiqué cuál es el R más cercano. Es el 6.51. Y luego me dice, ubicado el valor de R de la tabla de Cameron, yo ya dije que es el 6.51. El número de aceptación C se encuentra en el mismo renglón R, en la columna C de la izquierda. Acuérdense, aquí estoy, en el 6.51. Ahora me dice que el número de aceptación C, acuérdense que C es el número de aceptación, se encuentra en el mismo renglón de R, a la izquierda. Entonces, yo sé que estoy en el 6.51, a la izquierda, esta es la columna de C. Estas todas las columnas de C. Entonces, para este ejercicio con 6.51, su C es igual a 2. Entonces, siempre me tengo que ir. Si estoy trabajando con 0.05 y 0.10 y llegué al 6.51, su valor de C es 2. Si fuera el valor de 3.21, el valor de C sería 6. Pero no, para este ejercicio de 6.51, el valor de C es 2. Entonces, aquí le voy a poner C igual a 2.
en el mismo renglón donde se localizó R, pero en la columna de NP1 a la derecha se localiza el valor de NP1. Aquí está la columna de NP1. Yo sé que estoy en el renglón de 6.51. Necesito saber cuál es el valor de NP1 de este renglón, que es 0.82. Otra vez, necesito ver cuál es la columna de NP1. Aquí está, columna de NP1, aquí está. Esta columna de NP1, necesito saber cuál es su valor de NP1 en el renglón de 6.51. Acuérdense que en el renglón de 6.51 es este de aquí, todo este de aquí. Ese es el valor. Perdón, ese es el renglón del 6.51, que era el que con el que estoy trabajando. Estoy trabajando con el 6.51. Y necesito saber cuál es su valor de NP1. Entonces su valor de NP1 es 0.82. Entonces yo sé que el NP1 es de 0.82. Pero esta N es minúscula, me la está cambiando el autocorrector. Ahí está, NP1 es 0.82. Dice, el valor el tamaño de la muestra se encontrará al dividir el valor entre P1. Entonces, este NP1, si yo lo divido entre P1, me va a dar el tamaño de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que el N va a ser igual al NP1 entre el P1. Aquí me está diciendo. Pues obviamente yo sé que P1 entre P1 se elimina y nomás me queda N. Entonces el valor de NP1, que es este de 0.82, lo tengo que dividir entre P1. Entonces N va a ser igual a NP1. Yo sé que el NP1 es de 0.82. Control C, Control V. Y lo tengo que dividir entre P1. Yo sé que P1 es 0.004. Lo había sacado en el paso 2. 0.004. Ahí está, 0.004. Le doy igual. Y 0.82 entre 0.004 y me da 205. Entonces el tamaño de la muestra va a ser de 205. Entonces, en base a todo esto que acabamos de hacer, ¿cómo se quedaría el plan de muestreo? Vamos a ponerle conclusión. Conclusión. El plan de muestreo para este ejercicio, será realizar una muestra de tamaño 205. Le podemos poner entre paréntesis n igual a 205. Y una cantidad de aceptación de máximo 2 unidades defectuosas. Acuérdense que es C igual a 2. Aquí me está diciendo, eso es lo que yo saqué en el 5, C igual a 2. Ahí está. Entonces así queda. El plan de muestreo para este ejercicio será realizar una muestra de tamaño 205 y una cantidad de aceptación de tamaño máximo 2 unidades. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Que de una inspección de 205 unidades, si se obtienen dos o menos unidades defectuosas, el lote se acepta. Pero si se encuentran
3 o más unidades defectuosas, el lote se rechaza. Y listo. Así es como quedaría mi plan de muestreo. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es especificar los valores de NA y de NCA y NCL y los valores de alfa y beta. Aquí están, son los del ejercicio, el ejercicio me los da. Convertir estos porcentajes, convertir los porcentajes a proporciones. ¿Qué hago? Estos NCA y NCL los divido entre 100 para que me queden en decimales, es todo. El paso 3 es calcular la razón de la operación P2 entre P1. Entonces P2 es este de aquí y P1 es este de acá. Entonces los vamos a dividir y me sale 6.37. De acuerdo con los valores de alfa y beta, yo sé que alfa y beta es 0.05 y 0.10. Me voy a la tabla de Cameron y me tengo que ir al 0.05 y 0.10. Aquí está. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 columnas. La segunda columna es la columna de 0.05 y 0.10. Ya que estoy ubicado en la segunda columna, necesito buscar el valor de R más cercano a 6.37. Dijimos que es 6.51. Me quedo aquí en el 6.51. Una vez que ya llegué al 6.51, ubico el número de aceptación que se encuentra en la primera columna. Esta es la primera columna, esta es la columna de las aceptaciones. Entonces me tengo que ubicar cuál es la aceptación para el 6.51. Dijimos que es 2. Aquí está, C igual a 2. Y en el mismo renglón donde está R es este renglón, el renglón 3, 1, 2, 3. En el renglón 3 o en el renglón de 6.51 necesito encontrar el valor de NP1. El valor de NP1, esta es la columna de NP1, esta de aquí. Entonces, para 6.51, el valor de NP1 es 0.82. Entonces, aquí me está diciendo que NP1 es igual a 0.82. Y al último, el tamaño de la muestra se encontrará al dividir este valor entre P1. Entonces, que me dice que NP1 entre P1 me va a dar pues, el valor de N. Entonces, 0.82, que dijimos que es el valor que habíamos dicho, aquí el 0.82 que está aquí, lo vamos a dividir entre P1. P1 es 0.004. ¿Por qué? Porque aquí está arriba. P1 es igual a 0.004. Entonces 0.82 entre 0.004 me sale 205. Entonces el tamaño de la muestra va a ser de 205 y el número de aceptación va a ser de 2. Entonces el plan de muestreo para este ejercicio será realizar una muestra de tamaño 205 y una cantidad de aceptación de máximo 2 unidades defectuosas. ¿Qué significa esto? Que de una inspección de 205 unidades, si se obtienen 2 o menos unidades defectuosas, el lote se acepta. Pero si se encuentran 3 o más unidades defectuosas, el lote se rechaza. Y listo. Es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando estemos en la industria que vamos a hacer un plan de aceptación, el método de Cameron es muy bueno. Está muy bien. Y así es como se hace el método de Cameron. Método de Cameron. Hay más hay más métodos que vamos a ver ahora. El más importante es el Militar Standard para atributos. Aquí le voy a dar plan de muestreo simple para atributos. Con Militar Standard 105E. Esta versión fue creada en 1950 y desde entonces ha tenido 4 versiones, la última en 1989 y dio bla bla. En la actualidad es el sistema de muestreo de aceptación por atributos más usado en el mundo. Este método de aceptación, este sistema de muestreo de aceptación de atributos es el más usado. Este método surgió se llama military, pues significa que viene
de las fuerzas especiales de Estados Unidos, de las fuerzas militares de Estados Unidos, y no sé, que es el Reino Unido también, no sé quién más, no recuerdo bien, pero surgió de la milicia. Y pues obviamente imagínense en una guerra, cuando ustedes están en una guerra, bueno, si estuvieran en una guerra y necesitan revisar un lote de balas, pues necesitan algo rápido pero que sea efectivo. Es por eso que este plan de muestreo de sistema es el más usado, porque es muy muy confiable. Para diseñar los planes con el Militan Standard 105E se utiliza principalmente el nivel de capacidad aceptable, el nivel de calidad aceptable, que es el NSA o el AQL. El estándar prevé 26 valores diferentes para el NSA o AQL. 16 de ellos que van desde el 0.10 al 10% y están enfocados a defectuosos, y los otros 10 que van desde 15 hasta 1000 defectos por cada 100 unidades, cuando estoy hablando de defectos por unidad. Acuérdense que cuando yo trabajo por atributos pueden ser o defectos o defectuosos, acuérdense, no se nos olvide. El estándar ofrece 3 procedimientos de muestreo: muestreo simple, muestreo doble y muestreo múltiple. Para cada plan de muestreo se prevé una inspección normal, una inspección severa y una inspección reducida. Ándale. Fíjense, este estándar, por eso les digo que es más es un tanto más robusto, más completo, porque puedo tener una inspección normal. Yo puedo hacer una inspección normal, una inspección que sea tranquila, normal, estándar, una severa donde yo sea bien quisquilloso en mi inspección, y una reducida, que también esta es más light, la más light de las tres. La inspección normal se utiliza, es usada al iniciar una actividad de inspección, es la inspección que se utiliza siempre. La inspección severa se establece cuando el vendedor ha tenido un mal comportamiento, cuando me ha quedado mal el vendedor, mi vendedor o mi proveedor, que me ha quedado mal y me ha dado mucha mala calidad. Yo le puedo aplicar una inspección severa, donde soy más estricto. Y puede haber una inspección reducida, donde cuando el vendedor ha tenido un comportamiento bueno en su calidad. Entonces esta, como es la más light de las tres, y si yo sé que mi proveedor es bueno, que me da muy buena calidad siempre, pues yo puedo utilizar una inspección reducida, que es una inspección muy light. Así, la idea de estos 3 tipos de inspecciones es alentar al vendedor para mejorar su calidad o castigarlo si no lo hace. Vámonos. Entonces estos tres niveles de inspección es aquí me dice, es para alentar al vendedor a que haga una mejor calidad, o si no, castigarlo. El estándar proporciona 3 niveles generales de inspección: 1, 2 y 3. El 2 es el más usual. El 1 requiere cerca de la mitad de inspección que el nivel 2, y se podría ser utilizado cuando pocos productos son rechazados. También lo puedo utilizar cuando mi cliente siempre me manda cosas buenas. Puedo utilizar el nivel 1, pero casi siempre es el nivel 2, porque pues a veces no tenemos la incertidumbre de qué nos van a mandar. Entonces casi siempre el 2 es el más usual. El 1 es cuando yo ya estoy confiado, yo ya tengo la confianza de que casi no voy a tener productos malos. Y la 3 pues es más poquito más fuerte. La diferencia entre usar alguno de estos niveles se da en el tamaño de la muestra, y por tanto en la capacidad del plan. Se puede rechazar una calidad peor que NSA, ya que la curva de predicción de nivel de inspección 3 cae más rápido. Entonces la inspección 3 es un poquito más estricta, pero siempre vamos a utilizar el nivel 2, porque en el nivel 2, pues en el nivel 1 es cuando yo ya tengo la seguridad de que no voy a tener muy pocos productos de mala calidad, o casi nada, o nada. Entonces el nivel 1 es cuando yo ya sé que mi proveedor siempre me manda material al 100. El nivel 2 es cuando yo pues tengo la incertidumbre de qué me van a mandar, y el nivel 3 pues es más estricto. De manera adicional, este estándar como le encanta pedir cosas. De manera adicional, el estándar proporciona 4 niveles especiales de inspección: S1, S2, S3 y S4, que se aplican en las situaciones
que requieren de tamaños pequeños de muestra. Por ejemplo, en pruebas destructivas, cuando es posible tomar riesgos altos o no rechazar niveles de calidad. Entonces, y me da 4 niveles especiales de inspección: S1, S2, S3, S4. Esto es nada más cuando yo quiero tamaños pequeños de muestra. Por ejemplo, cuando se aplican pruebas destructivas, obviamente cuando tú haces una inspección puedes verlo y decir pasa o no pasa y listo, pero también cuando tú haces una inspección tienes que ponerlo a prueba, y a veces se destruye esa unidad o ese artículo que tú estás inspeccionando. Pues al momento de tú probarlo, pues para poderlo probar necesitas destruirlo. Entonces cuando tú lo destruyes, pues estás perdiendo dinero, el proveedor está perdiendo dinero. Como por ejemplo cuando quieres verificar resistencias de un vidrio, pues tú vas a checarlo y vas a ver qué tanto resiste hasta que truene. Entonces si tronó, pues ya es un artículo que se destruyó y no se vuelve a recuperar. Entonces es dinero, eso es dinero. O como por ejemplo, ¿no han visto los carros cuando los están probando la seguridad, qué tan seguros son los carros, y si es seguro o no es seguro? Pues ¿qué hacen? Los estampan en un muro, lo estampan en un muro, y pues ya ese carro ya quedó obsoleto. Entonces ahí se destruyó, no se vuelve a recuperar ese carro. Entonces cuando estamos hablando de pruebas destructivas, puedo utilizar los niveles especiales de inspección: S1, S2, S3, S4. Yo la verdad nunca los he utilizado, pero bueno, estos son para cuando utilizo pruebas destructivas. Pasos para diseñar un plan de muestreo militar estándar 105E. Determinar el tamaño del lote. Especificar el NSA. Aquí sí necesito saber cuál es el tamaño del lote. Especificar el NSA o el AQL. Sabemos, ya lo vimos que es el NSA o AQL. Escoger el nivel de inspección. Usualmente es el 2. Pero acuérdense que podemos cambiarnos al 1 o al 3, no importa, pero pues, obviamente justificando el por qué nos vamos a ir al 1 o nos vamos a ir al 3. Si no tenemos alguna justificación, utilizamos el nivel 2. Dada la información anterior en la tabla de letras código, hay una tabla que se llama tabla de letras código. Se encuentra la letra del código correspondiente al tamaño de la muestra. Vamos a encontrar la letra que corresponde al tamaño, aquí es el tamaño del lote. Bueno, ahorita lo cambiamos. Dejen ver rápidamente si es lote o no es lote. Sí, es tamaño de lote. Aquí el librito tiene un error. Aquí se encuentra, dice el tamaño del lote. Entonces, dada la información anterior, en la tabla de letras código se encuentra la letra de código correspondiente al tamaño del lote. Acuérdense, en el paso número yo especifiqué el tamaño del lote. Determinar el tipo de plan de muestreo, ya sea simple, doble o múltiple. Pues casi siempre pues vamos a utilizar el simple, porque acuérdense que entre más muestras saque, más complejo es decidir si lo acepto o lo rechazo. Siempre vamos a trabajar con simples. De acuerdo con la letra del código y el NSA, hay 3 tablas que especifican los planes simples para inspección normal. Acuérdense, inspección normal, inspección severa o inspección reducida. Cada una de esas inspecciones tiene su propia tabla. Acuérdense que inspección normal pues es una inspección que se hace rutinariamente. Una inspección severa es cuando mi cliente me quedó mal y soy más estricto. Y una inspección reducida es cuando yo ya tengo un cliente y siempre me ha dado muy buena calidad, entonces yo soy más light en mis inspecciones. Cada tabla señala el tamaño de muestra y el número de unidades defectuosas máximas permitidas aceptar y rechazar. Acuérdense, era C, en esta tabla ahora se llama AC. Anteriormente dijimos que era C nada más, entonces aquí en esta tabla le pusieron AC, así está en el estándar, que va a ser unidades defectuosas máximas permitidas aceptar, AC, y rechazar.
RE. Aquí está en las letras código. Si le damos clic aquí, nos está parpadeando aquí abajo, le damos clic. Esta es la tabla de letras código del Milital Standard, que me dice que aquí aquí está el tamaño del lote. Dependiendo del tamaño del lote o si del nivel, si voy a aplicar nivel de inspección especial o de inspección general, voy a buscar cuál es la letra según el tamaño del lote. ¿Qué más? Bueno, vamos a... Y cada uno de estos tiene su plan de inspección normal, severa o reducida. Cada plan de inspección normal, severa o reducida tiene su propia tabla. Si le damos aquí en normal, le damos clic en normal, me va a parpadear aquí abajo y aquí está. Esta es me van a salir la tabla de inspección normal cuando estoy en defectuosos, y aquí está la tabla cuando estoy en defectos. Acuérdense que puedo tener o defectuosos o defectos en atributos. Entonces, dependiendo de la letra del código que me dio la otra tabla, me va a decir el tamaño de la muestra, y dependiendo el AQL o dependiendo del AQL que estoy trabajando, o NSA que estoy trabajando, va a ser cuántos rechazo y cuántos acepto. Aquí me va a decir cuántos rechazo o cuántos acepto, igual que acá abajo. Letras código, aquí están las letras código, el tamaño de la muestra. Ya dependiendo cuántos defectos por millón esté aceptando, es el cuántos acepto o cuántos rechazo. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí me viene un ejemplo. Vamos a pasarlo a Word para ir desarrollando todos los pasos en una hoja nueva. Me dice: un cliente plantea a su proveedor que solo envía aquellos lotes que tengan buen nivel de calidad y deciden establecer un plan de muestreo de aceptación simple por atributos. El tamaño del lote es de 6000 unidades. Se acuerda un NSA o AQL de 0.4 y se utiliza un nivel de inspección 2 con un plan de inspección normal. O sea, que un plan de inspección normal significa que no voy a ser severo ni tampoco no voy a ser tan light. Entonces, tenemos que son 6 pasos también. Voy a pasar estos 6 pasos porque estos 6 pasos me van a decir cómo va a ser mi plan de muestreo. Bueno, vamos a ponerle aquí: crear un plan de muestreo por atributos con el Milital Standard 105E. Con el Milital Standard 105E. Muy bien. Entonces el primer paso es determinar el tamaño del lote. Aquí me está diciendo que el tamaño del lote, en el ejercicio me dice el tamaño del lote es de 6000 unidades. Entonces N mayúscula es igual a 6000 unidades. Y luego me dice especificar el NSA o AQL. O NSA es lo mismo. NSA. Aquí me dice el ejercicio que es de 0.4%. 0.4%. Escoger el nivel de inspección. El paso número 3, el nivel de inspección. Aquí me está diciendo que el nivel de inspección 2. Aquí me está diciendo nivel de inspección 2. El ejercicio me está diciendo nivel de inspección 2. Entonces yo le pongo en el paso 3 así: nivel de inspección 2 es el que se eligió. Paso 4. Dada la información anterior, en la tabla de letras código se encuentra la letra código correspondiente al tamaño del lote. Entonces nos vamos a la tabla de letras código.
la tabla de letras código está es esta que está aquí, tabla de letras código Milital Standard 105.e. Le doy doble clic aquí y aquí abajo me está parpadeando, significa que ya se abrió. Aquí está tabla de letras código. Aquí me está diciendo del Milital Standard 105e. Aquí está la columna de tamaño de lote. Si ven, aquí está la columna de tamaños de lote. Yo sé que el lote es de 6000. Aquí está en el paso número 1. Yo sé que es de 6000. Es de 6000, entonces me voy en donde esté 6000. Aquí es de 2 a 8. Aquí se está equivocado el libro. De 2 a 8, de 9 a 15, de 6 a 25, así hasta 6000. Y digo que está aquí entre 3000 y 10000, ¿no? Aquí está el 6000. Es lo que sabemos, que el tamaño de la muestra es de 6000. Entonces, entre 3000 y 10000, pues aquí me voy a ubicar yo en este renglón. Y luego me dice niveles de inspección especial. ¿Estoy trabajando con niveles de inspección especial? No, porque no estoy trabajando con pruebas destructivas. Niveles de inspección general. Aquí sí, el nivel de inspección general es nivel 2. Aquí está el nivel de inspección, nivel 2. Entonces, nivel de inspección general es el nivel 2. Aquí está, nivel 1, 2 y 3. Entonces, me voy al 2. Y donde se intersectan la columna de nivel 2 con el 3000 a 10000, pues es L. Entonces el tamaño, la letra código para este ejercicio va a ser L. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un nivel de inspección general 2 y con un tamaño de muestra de 6000, que está entre 3000 y 10000. Entonces la letra va a ser L. Entonces le voy a poner letra L. El paso 5, determinar el muestreo, tipo de muestreo usado, es simple. Aquí me dice muestreo simple. Entonces aquí en el paso 5 le voy a poner simple. Y luego me dice paso 6, de acuerdo con la letra código y el NSA, hay 3 tablas que especifican los planes simples los planes simples normal, severa y reducida. Entonces nosotros dijimos que estamos hablando con un nivel de inspección normal, un plan de inspección normal. Aquí me está diciendo. Entonces yo tengo que abrir la tabla de inspección normal. Me voy a la siguiente filmina. Aquí está la tabla de inspección normal, severa o reducida, y dijimos que la normal. Esta es la tabla de normal. Le doy doble clic, ya me abrió aquí abajo. ¿Y dónde está? Ah, es esta de aquí. Aquí me está diciendo inspección normal. Inspección normal, Milital Standard. Military Standard. Ahí está. Entonces dijimos que el ejercicio me decía que era una letra L. Si me dice que es una letra L, tengo que buscar la L aquí en la tabla. En la tabla A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Aquí está la L. Aquí está con la letra código y con el NSA. Acuérdense que el NSA es de 0.4. Aquí está, 0.4%. Entonces yo digo que tengo un código letra de L. Ah, no, pero es acá arriba, porque este es para defectuosos. Pero este es para defectos y el de acá arriba es para defectuosos. Aquí estamos, este ejercicio es de defectuosos. Este es de defectuosos. Entonces me voy aquí arriba. Perdón, no era aquí abajo, era aquí arriba, disculpen. Entonces tengo una letra L. Tengo una letra L. Y tengo un 0.4% de NSA. Aquí están los NSAs. Aquí están, todos estos son los NSAs o AQLs. Acuérdense, AQL o NSA es lo mismo. Entonces me está diciendo el ejercicio con 0.4%. Entonces 0.4% aquí está. Entonces, y donde se cruza la columna de 0.4% y el renglón de L, pues ese es. Aquí está, columna de 0.4% y renglón de L.
voy a tener AC, artículos aceptados, artículos defectuosos aceptados 2 y rechazo cuando tengo 3. Y aquí me está diciendo la L, y a un lado de la L está la columna de los tamaños de muestra. Entonces cuando yo tengo una L significa que mi tamaño de muestra es de 200. Y aquí me dice que en la columna de 0.4 me dice que voy a aceptar los lotes que tengan como máximo 2 defectuosos, y voy a rechazar los que tienen 3 defectuosos o más. Entonces así le vamos a poner aquí. ¿Cómo le habíamos puesto en el anterior? Que ya se me olvidó. Así. El plan de muestreo para el ejercicio. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner conclusión. Conclusión. El plan de muestreo para este ejercicio será realizar una muestra de tamaño 200. Dijimos que cuando tengo un L, su tamaño de muestra es de 200. Si yo tuviera una K, su tamaño de muestra sería de 125. Pero no, estoy diciendo de un L, el tamaño de muestra es de 200. Entonces aquí le voy a poner de 200, N200. Y una cantidad de aceptación, acuérdense, la cantidad de aceptación me lo va a decir la columna de 0.4. Aquí me está diciendo así. Tengo una aceptación de 2 y un rechazo de 3 o más. Entonces le voy a poner. Y una cantidad de aceptación de máximo 2 unidades defectuosas, que ahora en esta tabla la marca como AC. Y una cantidad de rechazo de 3 unidades defectuosas o más, que dijimos que es se llama RE de 3. Entonces le vamos a poner RE igual a 3. Ahí está. Entonces el plan de muestreo para este ejercicio será realizar una muestra de tamaño 200 y una cantidad de aceptación de máximo 2 piezas defectuosas y una cantidad de rechazo de 3 defectuosas o más. ¿Qué significa eso? En cristiano, ¿qué significa eso? Que de una inspección de 200 unidades, si se obtienen 2 unidades o menos defectuosas, el lote se acepta, pero si se encuentran 3 o más, el lote se rechaza. Aquí me está diciendo de 200, si yo tengo 2 o menos, se acepta. Si tengo 3 o más, se rechaza. Aquí está. Que de una inspección de 200 unidades, si se obtienen 2 o menos unidades defectuosas, el lote se acepta. Y si tengo 3 o más unidades defectuosas, el lote se rechaza. Y listo. Así es como se utilizaría el militar estándar. Pero bueno, como les había dicho, este es cuando yo tengo de defectuosos, porque estoy hablando de un 0.4% de defectuosos. Pero ¿qué pasa si yo estaría hablando de defectos? Ah, caray. Entonces aquí está el ejercicio. Dice: un cliente plantea a su proveedor que solo le envía aquellos lotes que tengan un buen nivel de calidad, y deciden establecer un plan de muestreo de aceptación simple por atributos. El tamaño del lote es de 10.000 unidades. ¿Se acuerda un NSA o AQL de 40 defectos por cada 100 unidades? Aquí ya es diferente, porque ya no es un 0.4% como en el ejercicio anterior, o un 1%, ya no. Ahora aquí ya como en este proceso es de defectos. Aquí me está diciendo 40 defectos por cada 100 unidades, y se utilizará el nivel de inspección 2 con un plan de inspección severa. Ah, caray. Aquí ya el plan de inspección es diferente. El otro, en el ejercicio anterior, era una inspección normal. Aquí ya es una inspección severa, ya que en envíos pasados el proveedor le vendió al cliente lotes con pésima calidad. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Aquí ya lo tengo. Entonces, algo importante: el tamaño del lote. Aquí está.
Un NSA o AQL de 40 defectos por cada 100, 40 de 100. Un nivel de inspección 2 y una inspección severa. Esto es lo más relevante del ejercicio, ya que en envíos pasados el proveedor le vendió al cliente lotes con pésima calidad. Crear un plan de muestreo de atributos con el Milital Standard 105E. Entonces, determinar el paso número 1, recordemos que vamos a utilizar los mismos pasos. El paso número 1 es determinar el tamaño del lote. Entonces, el tamaño del lote, dijimos, aquí era de 10,000. Especificar el NSA o AQL, aquí son 40 de 100, entonces le vamos a poner 40 de 100. O le podemos poner 40, también está bien. Y luego me dice, escoger el nivel de inspección, usualmente es el nivel 2, sí, sabemos, aquí me está diciendo nivel de inspección 2. El nivel 2. Dada la información anterior, en la tabla de letras código se encuentra la letra del código correspondiente al tamaño del lote. Recordemos que son 10,000. Entonces nos vamos a la tabla de letras código, que aquí está, tabla de letras código del Milital Standard 105E en la filmina 39, y le damos doble clic aquí a este objeto. Y acuérdense que aquí abajo me va a parpadear en naranja, significa que ya se abrió, le doy clic y aquí está. La tabla de letras código, dijimos que son 10,000. El tamaño del lote son 10,000, entonces nos vamos aquí en la columna de tamaño del lote donde esté 10,000. Pues aquí está, dice 3,201 a 10,000. Porque el que sigue es 10,001, entonces aquí ya no cabe el 10,000. El 10,000 es en este de aquí, en el 3,201 a 10,000. Entonces me voy al renglón donde está el 10,000. Y dijimos que el nivel de inspección es un nivel 2. Aquí está nivel 2, aquí me está diciendo que es nivel 2. Entonces nos vamos al nivel 2, aquí está. Acuérdense que S1, S2, S3 y S4 no, porque no estoy trabajando con niveles especiales o cuando hago pruebas destructivas. Entonces nivel de inspección 2, aquí está, es el tercero. Y donde se cruzan esta columna de 2 con el renglón de 10,000, pues es L, o es L otra vez. Entonces la letra es, letra código, L. Listo. Dice, determinar el tipo de muestreo, simple, doble o múltiple. Sabemos que es simple. Y luego me dice, de acuerdo con la letra código y el NSA, hay 3 tablas de especificaciones: simple, de inspección normal, de inspección severa y de inspección reducida. Acuérdense que aquí el ejercicio me dice que es inspección severa. ¿Por qué? Porque pues ya el proveedor tuvo fama de haber vendido lotes de pésima calidad, entonces ya va a ser una inspección severa. Entonces me tengo que ir en las tablas. Aquí en el paso 6 me dice, hay 3 tablas. Después en la filmina 40, aquí están las tablas: inspección normal, inspección severa e inspección reducida. Entonces aquí el ejercicio me dice que es inspección severa, entonces es el segundo objeto. Le doy doble clic, ya me está parpadeando aquí abajo, que ya se abrió, es este de aquí. Esta es la tabla de inspección rigurosa o severa, es lo mismo. Aquí me está diciendo inspección rigurosa o inspección severa, es lo mismo. Pero aquí me dice basado en defectuosos. Pero acuérdense que este ejercicio no es de defectuosos, es de defectos. El de defectos es esta otra tablita que está más chiquita. Aquí me está diciendo inspección rigurosa, que es lo mismo que inspección severa. Y me está diciendo en el número de defectos. Entonces, esta tablita es de defectos y esta tablita es de defectuosos. Acuérdense que el ejercicio ya es de defectos. Entonces me voy a esta otra tablita, a esta de aquí. Entonces que no se nos olvide, la de arriba es de defectuosos y la de abajo es la de defectos. Todas tienen lo mismo. Esta es la de normal y también tiene, si le doy doble clic, también tiene, aquí está inspección normal, pero este es de defectuosos y el de abajo es el de defectos.
todas son igual. Bueno, pero nos vamos en la donde dice inspección rigurosa o inspección severa, que es lo mismo. Porque este ejercicio me dice que es inspección severa. Acuérdense que tenemos una letra L. Entonces nos vamos a la tablita de abajo de inspección rigurosa o severa. En la parte de defectos dijimos que la letra código es L. Aquí está la letra L. Automáticamente yo sé que el tamaño de la muestra debe de ser de 200, porque el tamaño de la muestra siempre va a estar a la derecha de la letra código que nos había salido. Entonces dijimos que la letra código es L, entonces por lo tanto su tamaño va a ser 200. El tamaño de la muestra va a ser de 200. Y luego el NSA o AQL es de 40 de 100. Entonces aquí arriba están los AQL o NSA, aquí están, de defectos por cada 100 unidades. Aquí me está diciendo defectos por cada 100 unidades. Entonces el ejercicio me dice que son 40. Aquí dice 40. Entonces nos vamos a la columna de 40. Entonces aquí está 15, 25, 40. Aquí está la columna de 40. Entonces donde se crucen el 40 con el renglón de L, vamos a ver cuáles son los que se aceptan y los que se rechazan. Entonces aquí, en este cuadrito de aquí o en esta celda, es donde se cruza la L con el 40. Entonces tengo que aceptar el lote que tenga como máximo 18 defectos y rechazar si tiene 19 o más. Entonces vamos a concluir. Dice, el plan de muestreo para este ejercicio se va a realizar una muestra de tamaño 200. Dijimos que es de 200 porque aquí a un lado de la L está el 200. Entonces si quieren le podemos poner también en amarillo. Sabemos que el tamaño de la muestra debe ser de 200 y una cantidad de aceptación máximo de, dijimos, aquí está 18. Una aceptación máximo de 18 defectos. Entonces aquí lo voy a cambiar a 18 defectos, que entre paréntesis va a ser el AC de 18. Así que lo vamos a poner también para que no se nos pase, lo ponemos en amarillo. Entonces son 18 defectos y una aceptación de máximo 18 y ya el rechazo de 19 o más. Entonces, y una cantidad de rechazo de 19 defectos o más. De aquí 19 o más, ahí está. Entonces así es el plan de muestreo. Saco una muestra de 200 elementos o 200 unidades, de los cuales si en esos 200 tengo 18 defectos o menos, acepto el lote, o si tengo 19 o más, rechazo todo el lote. El lote de 10.000, aquí está, acuérdense que el lote es de 10.000 unidades. Si el lote es de 10.000 unidades, saco una muestra de tamaño 200, los verifico y veo si tienen 18 defectos o menos, lo acepto, pero si tiene 19 o más, lo rechazo. Entonces así lo tenemos que poner. ¿Qué significa eso? Que de cada inspección de 200 unidades, de una inspección de 200 unidades, si se obtienen 18 defectos o menos, el lote se acepta, pero si se encuentran 19 defectos o más, el lote se rechaza. Así es como quedaría este ejercicio. Entonces hay que ver la diferencia entre defectos y defectuosos. Este ejercicio era de defectuosos porque está diciendo que un NSA de 0.4%. Entonces cuando yo estoy hablando de porcentajes es porque estoy hablando de defectuosos. Acuérdense, es una proporción de defectuosos. Y aquí, como si ya estoy diciendo 40 defectos por cada 100, esto significa que es de defectos. Muy bien, entonces así es como se hacen los muestreos de aceptación por atributos, ya sea con el Military Standard 105E, que es el más usado, el mejor. De hecho, cualquier proveedor, así como digamos en el ramo automotriz, cualquier proveedor y cualquier cliente aceptan solamente este Military Standard.
Que también el de Cameron también es muy enriquecedor, pero de preferencia siempre se utiliza el Military Standard 105E. Entonces así es como se hacen los muestreos de aceptación por atributos.